Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción. Créditos. Capítulo 31. Capítulo 29. Pandemia. El aire todavía olía levemente a metal quemado y ceniza del lugar del accidente del éxodo. Jason caminó junto a Bellamy. Ambos hombres guardaron silencio por un tiempo, hasta que Jason finalmente habló. Finn necesita ser vigilado. Bellamy lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué? Jason mantuvo la mirada al frente. Si no tenemos cuidado, va a poner en peligro todo lo que intentamos construir. Tiene ese sentido de la justicia. De esos que ciegan a la gente para que no cometa estupideces. Bellamy soltó un gruñido silencioso. Sí, lo sé. Pero aún así no es de los que se vuelven contra nosotros. Jason exhaló lentamente, frotándose la nuca. Esto no era como se suponía que debía ser. ¿Qué no fue? Preguntó Bellamy. La nave Éxodo, respondió Jason, en tono más bajo. No se suponía que se estrellara. Esa nave era nuestra segunda oportunidad. Bellamy negó con la cabeza. Un fallo del sistema. O quizás mala suerte. Ya no importa. Solo sé que estamos solos. Jason abrió la boca para responder, pero el sonido de disparos distantes resonó entre los árboles. ¿Qué demonios? Gritó la voz de Clark desde adelante. Eso fue en el campamento. Gritó Cuervo, alarmado. Mierda, maldijo Jason. Muévete más rápido. El grupo echó a correr, las ramas les golpeaban los brazos mientras atravesaban el bosque. La adrenalina se apoderó de ellos y sus latidos se aceleraron. El caos se intensificaba a medida que se acercaban. Cuando llegaron a las puertas, una de las patrullas gritó. Han vuelto. La barrera improvisada se abrió y Monty llegó corriendo hacia ellos, sin aliento y con los ojos muy abiertos. Gracias a Dios que estás de vuelta, dijo. Jason no aminoró la marcha. Oímos disparos. ¿Qué demonios pasó, Monty? Monty dudó, mirando hacia la nave. No vas a creer esto. El tono de Bellamy se volvió monótono. Pruébanos. Dentro de la nave de desembarco, el aire estaba cargado de inquietud. Murphy estaba desplomado contra la pared, manchado de sangre, temblando. Su sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por un miedo puro. A su alrededor, varios chicos montaban guardia, armas en mano, con la tensión en cada músculo. Cuando la escotilla se abrió con un crujido, todos se giraron. Jason, Bellamy y Clark entraron y el resto del campamento se apartó instintivamente para dejar paso. Jason observó a Murphy, con la cara ensangrentada, la camisa rota y la mirada perdida, y arqueó una ceja. Vaya, pareces recalentado, bromeó. Finn lo miró con incredulidad, pero Jason lo ignoró. Se acercó más y Murphy se estremeció, apretándose aún más contra la pared. ¿Cuánto tiempo sin verte, Murphy?, dijo Jason en voz baja. Sin embargo, la paciencia de Bellamy era inexistente. Todos menos Connor y Derek, fuera. Ahora. La multitud dudó solo un instante antes de salir, murmurando. La escotilla metálica se cerró tras ellos. Él afirma que estaba con los Grounders, explicó Derek. Lo atrapamos intentando colarse de nuevo en el campamento, añadió Connor. La voz de Murphy temblaba. No me escabullía. Estaba huyendo de los terrestres. Jason ladeó la cabeza. ¿En serio? ¿Y cuántos terrestres te perseguían exactamente? No, no lo sé. Balbuceó Murphy. Estaba corriendo para salvar mi vida. Jason miró a Bellamy. ¿Alguien vio a los Grounders? Ladró Bellamy. Los guardias intercambiaron miradas y negaron con la cabeza. Bueno, en ese caso, y Bellamy levantó el arma. Jason, muévete. Jason no lo hizo. Finn bajó el arma. ¿Qué demonios te pasa? Teníamos claro qué pasaría si regresaba, espetó Bellamy, volviendo a levantarlo. No, dijo Clark, dando un paso al frente. Si estaba con los terrestres, quizá sepa cosas que nos puedan ayudar. ¿Ayudarnos? Se burló Bellamy. Lo ahorcamos, Clark. Lo desterramos. ¿Y ahora quieres dejarlo vivir? Muévete, Finn. Jason exhaló profundamente y finalmente habló, en voz baja pero autoritaria. Espera. Bellamy lo miró fijamente. Todo ese lío fue precisamente eso, un lío, continuó Jason. No lo manejamos bien. Castigamos a un tipo por un delito que no cometió. Claro, era un imbécil, pero eso no significa que se mereciera lo que le pasó. Miró a Clark, suavizándose un poco el tono. Además, podría tener información útil.
Si los terrestres lo tuvieran, habría visto cosas que nosotros no hemos visto. Finn y Jason tienen razón, añadió Clarke con firmeza. Se acercó a Murphy, observando los moretones en sus brazos y las profundas heridas en su rostro. Bellamy apretó la mandíbula. Sí, bueno, no confío en él ni un poco. Si no hubieras estado allí, Charlotte habría muerto. Jason entrecerró los ojos. Pero no lo es, ¿verdad? Se hizo el silencio. Bellamy no dijo nada. Clarke se agachó junto a Murphy, inspeccionando sus manos. Su expresión se endureció. No miente. Le arrancaron las uñas. Lo torturaron. Finn murmuró amargamente. Tú y los terrestres deberían comparar notas. Jason puso los ojos en blanco. Me ayudaste mucho, Finn. Bellamy se acercó a Murphy. Los terrestres saben que estamos en guerra. ¿Qué les dijiste sobre nosotros? Murphy levantó la cabeza con voz ronca. Todo. Se hizo una pausa pesada. Jason suspiró. Bueno, al menos eres honesto. Aunque, la próxima vez, quizá no le envuelvas nuestro plan de supervivencia al enemigo. El dedo de Bellamy se movió en el gatillo, pero Jason lo interrumpió con una mirada. Ahora, continuó Jason, ya que les cantaste como un pájaro, vas a equilibrarlo. Nos contarás todo lo que aprendiste sobre ellos. Su campamento, sus armas, sus rutinas, quiero saber todo lo que aprendiste mientras te curaban. Murphy vaciló, temblando. Jason se agachó a su altura, con voz tranquila pero firme. ¿Quieres seguir con vida, Murphy? Entonces haz algo útil. La mirada de Bellamy pasó de uno a otro, todavía tensa, pero Jason no rompió el contacto visual con Murphy. Finalmente, Murphy asintió lentamente. Bien. Jason se levantó, sacudiéndose las manos. Bien. Jason tiene razón. Cuando se recupere, averiguaremos qué sabe y se irá de aquí, ¿de acuerdo? Dijo Clarke, pasando junto a Bellamy. Bellamy tensó la mandíbula. ¿Y si se niega a irse? ¿Qué hacemos con él entonces? Entonces lo matamos, respondió Clarke suavemente. La mirada de Bellamy se dirigió a Jason, quien sostuvo su mirada con la misma calma intensa de siempre. Bellamy señaló la puerta con la cabeza y salieron al aire fresco del exterior de la nave. Jason se pasó una mano por el pelo y dejó escapar un lento suspiro. ¿Sabes? Sería más inteligente tenerlo aquí. No exactamente en el campamento, sino en algún lugar cerca y bajo vigilancia. Bellamy lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿En serio? Después de todo lo que ha hecho. No se puede confiar en Murphy, Jason. Es un tipo inestable. Lo sé, respondió Jason con serenidad. No digo que confiemos en él. Pero piénsalo. Está enfadado, claro, pero ¿quién no lo estaría? Lo desterramos por algo que no hizo. Ese tipo de cosas no desaparecen así como así. Bellamy se cruzó de brazos. ¿Y qué? ¿Quieres que lo cuidemos? Jason negó con la cabeza. Lo pondré bajo vigilancia. Si coopera, quizá consiga ganarse un lugar aquí poco a poco. Si no, y entonces lo matamos, concluyó Bellamy rotundamente. Jason asintió una vez. Exactamente. Bellamy exhaló, mirando fijamente el suelo por un momento antes de decir. Bien. Lo haremos a tu manera. Jason asintió levemente, agradecido. Gracias. La mañana llegó gris y pesada. Jason ya estaba fuera, realizando su patrullaje habitual, revisando fortificaciones, centinelas y provisiones. Todo parecía estar en orden, pero su mente no. Se detuvo a medio paso, murmurando para sí mismo. Joder, sus pensamientos se dirigieron hacia Raven. Ah, al diablo, dijo en voz alta y se giró hacia la tienda del taller. Antes de que pudiera alcanzarlo, la voz de Raven atravesó el campamento. Clarke. Clarke. Jason aceleró el paso y la encontró cerca de la hoguera, con Clarke y Connor rondando cerca. Clarke estaba pálida, con la mano apretada contra la sien, y entonces Jason la vio. Sangre. Finas líneas rojas goteaban de los ojos de Clarke. ¿Qué pasa? Preguntó Jason, dando un paso adelante. Raven levantó la vista, presa del pánico. No lo sé. Un momento estaba bien, y luego, la atención de Jason se dirigió de golpe al sonido de una tos detrás de ellos. Derek estaba junto a la hoguera, doblado en dos, tosiendo con violencia. Raven, Jason, aléjate de nosotros, ordenó Clarke bruscamente. ¿Qué? Preguntó Raven confundida. Ellos fueron quienes trajeron a Murphy, dijo Clarke, dándose cuenta de lo que pasaba. Se dio la vuelta y corrió hacia la nave de desembarco. ¿Qué demonios está pasando? La llamó Raven.
La expresión de Jason se endureció. Si es lo que pienso y nos están atacando. Hagan lo que hagan, no toquen a nadie innecesariamente. Luego se fue, moviéndose rápidamente hacia la nave de desembarco. Necesito que me digas exactamente cómo escapaste de los terrestres. ¿Qué pasó? Preguntó Clarke con tono cortante pero tembloroso. Murphy estaba sentado cerca del centro, pálido y sudoroso, con las manos temblorosas mientras se agarraba el abdomen. No sé. Me desperté y olvidaron cerrar mi jaula. No había nadie, así que me largué. La voz de Jason los interrumpió desde atrás. ¿Y no te pareció sospechoso? Murphy se estremeció al ver a Jason acercarse, subiendo el tono. Maldita sea, no escapaste, idiota, te dejaron ir. Bellamy, quédate atrás, advirtió Clarke mientras Bellamy entraba en la nave de desembarco. ¿Les hizo algo? Preguntó Bellamy, mirándolos a ambos. Clarke negó con la cabeza. ¿Qué diablos es esto? Preguntó. Guerra biológica, dijo Jason con gravedad. Clarke asintió con voz temblorosa pero firme. ¿Esperabas a que los terrestres tomaran represalias por el puente? Aquí está. Murphy es el arma. Los ojos de Murphy se abrieron de par en par. ¿Qué? No. No sabía, ¿es esta tu venganza? Gruñó Bellamy. ¿Ayudar a los terrestres a matarnos? No sabía nada de esto, vale. Lo juro. Jadeó Murphy, apretándose el estómago con más fuerza. Deja de mentir. Gritó Bellamy. Jason se interpuso entre ellos, con la palma de la mano sobre el pecho de Bellamy. Tranquilo. ¿Crees que se ofrecería a ser su porteador? Se giró hacia Murphy en voz baja. No lo hiciste, ¿verdad? Murphy sacudió la cabeza violentamente. Bellamy apretó la mandíbula. ¿Y cuando vienen? Clarke se inclinó hacia adelante. Murphy, piensa. ¿Qué puedes decirnos? ¿Algo útil? Son crueles y crueles, murmuró Murphy, temblando. ¿Quieres ver a Vicious? Bellamy volvió a avanzar, pero Jason lo empujó hacia atrás. Alto. Esta cosa se propaga por contacto. Parece que así es como se mueve. Clarke. La voz de Finn llegó desde la entrada. Finn, no deberías estar aquí. Nadie debería. Advirtió Clarke con la voz entrecortada. Escuché que estabas enfermo. ¿Qué es esto? Finn ignoró su advertencia y se acercó. No lo sé. Algún tipo de fiebre hemorrágica, dijo Clarke rápidamente. Solo necesitamos contenerla antes de que pudiera terminar. Derek empezó a convulsionar cerca de la esquina. Su cuerpo se sacudió violentamente y la sangre salpicó el suelo metálico. Oye. Clarke corrió hacia él. Finn extendió la mano, pero ella le espetó. No me toques. Podrías enfermarte, lávate las manos ahora. La tos del niño cesó de repente. Su cuerpo se quedó inerte. Bellamy tragó saliva con dificultad. Está muerto, susurró Clarke. La mirada de Jason se dirigió a Murphy, que estaba sentado temblando contra la pared. Toma. Clarke agarró una botella. Alcohol. Extiende las manos. Se lo vertió a Finn en las palmas, mientras las suyas temblaban. Jason retrocedió un paso, observando a los demás. Tenemos que ponerlos en cuarentena ahora antes de que esto se propague al resto del campamento. Clarke asintió. Pensaba lo mismo. Necesitamos reunir a todos los que tuvieron contacto con Murphy. Tráelos aquí. ¿Y todos con quienes tuvieron contacto? Preguntó Bellamy. Jason asintió. Tenemos que empezar por algún sitio. Connor espetó Clarke. ¿Quién estaba contigo cuando lo encontraste? ¿Quién lo trajo? Piensa. Connor parecía aterrorizado y la culpa se reflejaba en su rostro. Jason notó sus manos temblorosas, la piel pálida, los ojos inyectados en sangre. Miró alternativamente el cuerpo de Derek y el de Connor, con la mente acelerada. Ambos se infectaron al mismo tiempo. ¿Y por qué la demora? Connor finalmente murmuró. La primera que salió fue Octavia. Los ojos de Bellamy se abrieron instantáneamente. Jason salió de la nave de desembarco momentos después, su voz resonó en el campamento. Escuchen. Gritó, llamando la atención de todos. Si alguien tose, sangra o se siente débil, suba a la nave de desembarco ahora. No gritó en pánico, sino lo suficientemente fuerte para ser escuchado, y lo suficientemente calmado para hacerlos obedecer. Ahora. Repitió, y la gente comenzó a moverse, la confusión se convirtió en miedo a medida que los síntomas se extendían entre ellos. Los ojos de Jason recorrieron la multitud y entonces la vio. Charlotte, dijo, acercándose a la joven. Estaba pálida, sudando y respirando con dificultad.
¿Estás bien? Ella asintió débilmente. Jason frunció el ceño. No, no lo eres. Sus rodillas se doblaron antes de que pudiera reaccionar. Jason la sujetó y la bajó con cuidado al suelo. Mierda, murmuró, y entonces notó que otra chica se desplomaba hacia la izquierda. Patreon.com/Fredoci. Y mira mi nueva historia, Desastre Creeping, igual. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 32. Capítulo 30. Pandemia segundo. Dios mío, me asustaste, jadeó Octavia, desplomándose hacia atrás en el suelo mientras Bellamy aparecía en la puerta de su tienda. ¿Cómo te sientes? Preguntó, mientras sus ojos recorrieron su rostro, sus brazos, su piel. Está bien. Sal de aquí, espetó ella, sacándose el polvo. ¿Tocaste a Murphy ayer? Preguntó Bellamy sin rodeos. ¿Qué? Ella frunció el ceño. ¿Tocaste a Murphy ayer? No lo sé, dijo después de un instante, cada vez más confusa. Supongo que sí. ¿Por qué? Los terrestres lo enviaron aquí con un virus para infectarnos, dijo Bellamy con sequedad. Derek acaba de morir por ello. Otro punto a favor para tu novio. Levántate. Clark necesita examinarte. Octavia se quedó paralizada, antes de seguir en silencio a su hermano. Dentro de la nave de desembarco, la atmósfera era sofocante. El aire metálico olía a sudor y sangre. Clark terminó de examinar a Charlotte y asintió hacia Jason, quien se arrodilló a su lado. Sin dudarlo, levantó a la temblorosa niña en brazos y la llevó con cuidado al otro extremo de la habitación. Recorrió con la mirada el área en busca de provisiones, encontró una sábana vieja, la rasgó y ató cuerdas para hacer una hamaca rudimentaria. Acostó a Charlotte con cuidado. Su respiración entrecortada hacía temblar la tela bajo ella. Entonces Jason se giró y su expresión se oscureció cuando su mirada se posó en Murphy. La mirada que le dirigió fue fría y despiadada. Murphy se estremeció y se dio la vuelta al instante. Clark captó la conversación. Jason, no, empezó, pero se detuvo al ver un movimiento en la entrada que llamó su atención. Los hermanos Black habían llegado. Octavia, dijo Clark, volviendo a un tono profesional. Ven aquí. Octavia dio un paso adelante, intentando parecer tranquila, pero sus manos temblaban ligeramente mientras Clark comenzaba su examen, revisando sus ojos, su garganta, su piel. Tras unos minutos de tensión, Clark se enderezó. No hay signos visibles de hinchazón ni sangrado, dijo. Bellamy bajó la tela que había estado usando como máscara improvisada. Entonces, ¿no la tiene? Digo que no tiene síntomas, aclaró Clark. Pero eso podría cambiar. Necesitamos que ella y Jason se queden aquí, por si acaso. Ni hablar, dijo Bellamy de inmediato. Mira este lugar. Se van a enfermar solo de estar aquí. Jason sonrió con suficiencia. Aún, así que sí te importa. Bellamy lo fulminó con la mirada. Podría dispararte, ¿sabes? Jason rió en voz baja. Podrías. Pero iré cuando empiecen los síntomas. Giró ligeramente la cabeza, murmurando para sí mismo. A ver si mi cuerpo lo aguanta. Clark se cruzó de brazos. ¿Quieres detener la propagación o no? Mira, la mantendré en el tercer nivel con la gente que aún no presenta síntomas. Piensa en ello como una forma de evitar que Octavia se escape otra vez. Que te jodan, Clark, espetó Octavia. Bellamy gimió y le indicó a Jason que lo siguiera. Ambos hombres salieron, con la tensión entre ellos y Clark flotando en el aire. Octavia, espera, gritó Clark mientras Octavia agarraba la escalera. Octavia se giró, suspicaz. Necesito que te escabullas otra vez, dijo Clark en voz baja. Eso la dejó paralizada. Clark la acercó, revelando un pequeño mapa y la sección del casco de la nave por donde podía pasar desapercibida. Ve con Lincoln. Pídele medicinas, cualquier cosa que pueda ayudar a combatir una fiebre como esta. Si hay una cura, él la tiene. Octavia dudó, pero finalmente asintió y salió por el estrecho espacio. Unos 30 minutos después, Jason regresó a la nave de desembarco, limpiándose las manos con un trapo. Clark levantó la vista de inmediato. ¿No tienes síntomas? Preguntó. Jason se encogió de hombros. Todavía no. Quizás lleve tiempo, dependiendo del sistema inmunológico o algo así. Miró hacia donde murió Derek y frunció el ceño. Pero algo no cuadra. Derek y Connor tocaron a Murphy casi al mismo tiempo, ¿verdad? Derek fue el primero en morir. ¿Por qué? Podría ser una respuesta inmunitaria, dijo Clark, frotándose las sienes. O simplemente algo aleatorio. No tenemos suficientes datos para saberlo.
Jason asintió lentamente. Ya me lo imaginaba. Clark que lo observó un momento. ¿Sabes? Siempre has sido un poco raro. Jason arqueó una ceja. ¿Raro? Vamos, todos lo hemos notado, dijo Clark con una risita cansada. Tienes más energía, más fuerza que el resto de nosotros. Es como si, no sé, tuvieras una constitución diferente. Jason sonrió con suficiencia. Quizás solo soy diferente. Eso le valió una leve risa antes de que ambas miradas se dirigieran a Charlotte, que estaba temblando en la cama improvisada. ¿Cómo está? Preguntó Jason en voz baja. El rostro de Clark se ensombreció. No está bien. Jason suspiró con expresión indescifrable. Poético, ¿verdad? Desterramos a Murphy por un crimen que no cometió, solo para que volviera con algo que podría matar a la chica que lo cometió. Horrible y poético. Clark no dijo nada, sus ojos se oscurecieron por la culpa. Jason volvió a mirar la nave. Octavia no está aquí, ¿verdad? Clark dudó y luego negó con la cabeza. La envié con él, dijo finalmente. Jason arqueó una ceja. Él y entonces lo entendí. Lincoln. Clark asintió. Tiene que tener una cura o al menos algo que nos ayude a tratar esto. Jason exhaló lentamente. Lo entiendo. Solo espero que su hermano también. El silencio de Clark decía que ya sabía cómo iría esa conversación. Minutos después, otra tos se convirtió en gritos y carraspeos y luego silencio. Para cuando sacaron otro cuerpo, el campamento se sumió en un silencio inquietante. Clark se quedó a la entrada de la nave, observando cómo sacaban el cadáver. Bellamy se adelantó y dijo: Bueno, se acabó el espectáculo. Regresen a sus puestos. Gritó a la multitud que observaba. Jason estaba de pie cerca de los cuerpos, con la mirada perdida y una postura pesada. Miró al cielo, luego volvió a bajar la vista hacia la tierra, antes de volverse hacia Bellamy y Clark. ¿Tienes suficiente comida y agua? Bellamy le preguntó a Clark. Un poco, dijo. Me vendría bien algo de medicina. Bellamy esbozó una leve sonrisa seca. Veré qué puedo hacer. Se giró ligeramente. Octavia, ¿estás bien? Jason cerró los ojos por un segundo y pensó. Y entonces se acabó el juego. Cuando Bellamy no obtuvo una respuesta, frunció el ceño y comenzó a caminar hacia la nave de desembarco, pero Jason se interpuso frente a él, bloqueando su camino. Muévete, dijo Bellamy. Ella no está allí, dijo Clark en voz baja desde detrás de Jason. Bellamy se quedó paralizado, con el rostro contraído. ¿Qué? La envié a ver a Lincoln, dijo Clark. Bellamy miró fijamente a Jason. ¿Y no me lo dijiste? Jason levantó las manos en señal de calma. Bellamy, relájate, Clark intervino. Si hay una cura, él la tiene. Ella es nuestra mejor opción para conseguirla. Jason asintió. Es inteligente. Lo logrará. Pero si hay una cura, la necesitamos urgentemente. Los ojos de Bellamy brillaron. Si algo le pasa, serán sus cabezas. Él se marchó furioso. Jason dejó escapar un largo suspiro y miró a Clark. Bueno, murmuró secamente, salió bien. La voz de Bellamy volvió a interrumpírsele. Llévenlo a la nave. Necesita tratamiento. La mirada de Jason se dirigió de golpe hacia el alboroto. Bellamy discutía con un grupo de adolescentes armados, todos nerviosos, pálidos y aterrorizados. El chico infectado se tambaleaba en el centro, tosiendo violentamente mientras otros retrocedían con armas temblorosas en las manos. No. Que no se acerque. Gritó un niño con pánico. Está infectado. Nos va a matar a todos. Bellamy levantó las manos, intentando calmarlos. Necesita ayuda, maldita sea. Antes de que pudiera terminar, la tensión se rompió. Se alzaron las armas. Todos apuntaron sus armas hacia los demás. Jason cerró los ojos durante medio segundo y murmuró: Oh, por el amor de Dios. Le quitó el rifle a un niño y avanzó a grandes zancadas. Clark lo vio justo cuando se adentraba en el caos. Bang. 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 3 disparos resonaron en el aire, resonando en el dosel del bosque. Todas las armas se detuvieron al instante cuando Jason bajó la suya con los ojos encendidos. Juro por Dios, dijo, y su voz rompió el silencio, que la siguiente ronda recaerá sobre cualquiera de ustedes que cause pánico. Y no, esto no es una advertencia, es una maldita amenaza. ¿Entendido? Todo el campamento quedó en silencio sepulcral. Clark se acercó a él, todavía conmocionado, pero aprovechó su arrebato para recuperar el control. Esto es justo lo que quieren los terrestres. Gritó a la multitud. ¿No lo ven?
No tienen por qué matarnos si nos matamos entre nosotros primero. No tendrán que matarnos si todos nos contagiamos del maldito virus. Gritó alguien. El chico temblaba, con los ojos enrojecidos, mientras levantaba su arma, apuntándola directamente a Clark y Jason. Antes de que Bellamy pudiera reaccionar, ¡bang! Un grito hendió el aire. El chico cayó al suelo, agarrándose el muslo mientras la sangre empapaba la tierra. Jason. Gritó Clark horrorizada. ¿Qué? Dijo Jason con frialdad. Lo amenacé muy claramente. No me escuchó. Bellamy lo miró con incredulidad. Increíble. Jason sonrió con suficiencia. Créelo. Bellamy lo fulminó con la mirada, pero antes de que pudiera responder, Clark se tambaleó de repente. Su respiración se entrecortó en un jadeo agudo y audible y luego sus rodillas cedieron. Clark. Finn corrió hacia ella y la atrapó antes de que cayera al suelo. Finn, no la toques. La voz de Raven se quebró mientras casi corría por detrás, con el pánico grabado en cada sílaba, pero se detuvo. Pero Finn la ignoró, abrazando a Clark mientras ella tosía débilmente. Raven se detuvo en seco. Jason vio el momento en que su corazón se rompió. Su expresión se hizo añicos como un cristal. Él miró hacia otro lado, murmurando en voz baja. Lo siento, en voz baja. Clark, luchando por hablar, logró decir con voz áspera. Octavia, volverá, con una cura. No hay cura, dijo la voz de Octavia desde la arboleda. Todos se giraron al verla. Pero los terrestres no usan la enfermedad para matar. Jason soltó una breve y amarga carcajada. ¿En serio? Díselo. Señaló la hilera de cuerpos amortajados junto a la nave. Bellamy apretó la mandíbula. Te advertí que no volvieras a ver a ese terrestre. ¿Sí? Replicó Octavia, fulminándolo con la mirada. Bueno, yo también tengo una advertencia para ti. Vienen los terrestres. Atacarán al amanecer. El campamento quedó en un silencio sepulcral. Incluso el bosque pareció contener la respiración. Octavia se dio la vuelta antes de que Bellamy pudiera responder. Vamos, dijo, acercándose a Clark. Te ayudaré a meterla dentro. Finn asintió, ajustando el peso de Clark. Al subir la rampa, Octavia miró a Jason. ¿Todavía estás bien? Jason le dio una media sonrisa. Solo los fuertes sobreviven, eso me dijo. Jason parpadeó, confundido. De acuerdo, murmuró, negando con la cabeza. Se giró y vio a Raven observando a Finn subir a Clark a la nave de desembarco, con las manos temblorosas y la mirada vidriosa. Jason se acercó. Bellamy dijo en voz baja. Tenemos que prepararnos para ese ataque. Bellamy, aún asimilando las palabras de Octavia, asintió. Sí. Lo sé. Jason se dirigió hacia la nave de desembarco. Raven lo agarró del brazo. ¿A dónde vas? Preguntó ella. Voy a entrar, respondió Jason simplemente. Ella lo miró fijamente. ¿Estás loco? Le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Mira, creo que soy inmune. He estado en contacto con la mitad de los infectados de este campamento y no he tenido síntomas. Como Octavia. O tal vez, dijo Raven bruscamente, simplemente aún no has recibido una dosis lo suficientemente fuerte. Jason hizo una pausa y la miró a los ojos. Su preocupación no era solo miedo, sino preocupación real. Le provocó una opresión en el pecho. No te preocupes, dijo con dulzura. Estaré bien. No puedes saberlo, susurró. Jason sonrió levemente. El hecho de que te importe, lo tomaré como mi amuleto de la suerte. Ella frunció aún más el ceño, con la voz entrecortada. Jason, pero él ya estaba subiendo la rampa. Jason intervino justo cuando Octavia habló. Si no está enfermo ya, probablemente sea inmune. Como yo y, al parecer, Jason. Jason levantó la mano en un saludo fingido. Hago mi mejor esfuerzo. Murphy, pálido pero erguido, le ofreció la hamaca a Clark mientras Finn la bajaba con cuidado. ¿Qué más te dijo Lincoln? Preguntó Finn. El virus no dura mucho, dijo Octavia. Es verdad. Me siento mejor, dijo Murphy, frotándose los brazos. Jason lo miró fijamente. Qué conveniente para ti, Murphy. Murphy se encogió de hombros débilmente. Sí, bueno, así son las cosas. Jason se acercó más, con voz tranquila pero cortante. Supongo que sí. Murphy miró hacia otro lado. Mira, dijo Murphy de repente, con tono ansioso. A este paso, cuando lleguen los terrestres, no quedará nadie para defenderse. Ese es el punto, dijo Octavia, entregándole un vaso de agua a otro adolescente enfermo.
Entonces los ralentizaremos, dijo Finn con firmeza. Jason se volvió hacia él, intrigado. Déjalos ir más despacio. Se apoyó contra la pared de metal, entrecerró los ojos y luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. Quizás tenga una idea. Patreon.com/Fredozi. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 33. Capítulo 31. La bomba. Bellamy estaba de pie en el centro con los brazos cruzados, su expresión atrapada en algún punto entre la incredulidad y la curiosidad cautelosa. ¿Una bomba?, preguntó Bellamy, rompiendo el silencio. Jason se inclinó hacia adelante desde donde estaba, aplaudiendo con las manos. Sí, dijo con una sonrisa despreocupada. Una bomba. Piénsalo, no habrá nadie a quien disparar si todos mueren. La tienda quedó en silencio por un momento. Jasper abrió mucho los ojos. Monty parpadeó, sin saber si Jason bromeaba. Finn fue el primero en hablar, con una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. Bueno, no es mala idea, la verdad. Nos ahorra balas. Bellamy lo miró fijamente. ¿Qué estamos haciendo estallar exactamente? La sonrisa de Jason se ensanchó. ¿No dijo Murphy que cruzó un puente cuando huyó de los terrestres y regresó aquí? Bellamy frunció el ceño un segundo, pensando, y luego comprendió. Sí, dijo lentamente, lo recuerdo. Jason ladeó la cabeza. La diversión brillaba en sus ojos. ¿Te suena? Bellamy exhaló bruscamente por la nariz. ¿Estás diciendo y? Digo, interrumpió Jason, que eliminemos la variable que nos vincula con ellos. Por ahora. Volamos el puente, cortamos su ruta directa y, en definitiva, ganamos tiempo mientras los enfermos mejoran. Finn asintió, inclinándose hacia adelante. Tiene razón. El virus ya está remitiendo, pero aún necesitamos tiempo para recuperarnos antes de poder luchar. Bellamy suspiró, dando unos pasos. Eso suena muy bien, Jason, pero ese puente lleva ahí un siglo. Sobrevivió a una guerra nuclear y al paso del tiempo. ¿Cómo se supone que vamos a bombardearlo? Jason no respondió de inmediato. Miró a Bellamy, luego a Raven. ¿Recuerdas la hidracina?, dijo finalmente. Raven arqueó una ceja y luego rió entre dientes. Ah, ya lo recuerdo. Entonces veamos si el puente sobrevive, bromeó Jason. Raven le devolvió la sonrisa. Reto aceptado. Jason juntó las manos. Bien. Entonces está decidido. Raven, ponte el traje. Tenemos que fabricar una bomba. Aún se elevaban finas columnas de humo del casco destrozado del Éxodo. Trozos de metal brillaban entre las cenizas. Raven se agazapó junto al motor dañado, con su viejo traje de arca ceñido a su cuerpo y la visera transparente empañando ligeramente su respiración. Sostenía firmemente una cantimplora bajo un hilo de hidracina líquida roja. Por favor, no explotes, murmuró en voz baja. Jason estaba a unos metros detrás de ella, con las manos en los bolsillos, observándola trabajar. ¿Sabes?, dijo secamente, es un poco poético. Coleccionas cosas que podrían mandarnos a los dos al infierno. Raven sonrió bajo su casco. Bueno, al menos llevo el traje. Sí, dijo Jason mirándola, eso se verá genial en la otra vida. Ella rió entre dientes, ajustando con cuidado el ángulo de la petaca. Tranquilo. Me salvarías antes de que sienta la explosión. Jason ladeó la cabeza. Podría ser posible. ¿Pero qué gano yo con esto? Raven terminó la extracción, con el frasco medio lleno de hidracina. Lo selló herméticamente, se levantó y se giró hacia él. El suave clic metálico del pestillo resonó débilmente entre ellos. Bueno, dijo con voz suave y burlancia. Supongo que tendrás que salvarme y averiguarlo. Ella pasó rozándolo, tan cerca que su hombro le rozó el brazo. Su tono era dulce y ligero. Algo le hizo reflexionar a Jason. La observó irse, parpadeando una vez. ¿Por qué carajo me da energía positiva ahora?, pensó. Entonces giró levemente la cabeza y vio a Finn observando desde unos metros de distancia, con el ceño ligeramente fruncido en su rostro mientras miraba a Raven. Los labios de Jason se curvaron en una pequeña sonrisa. Ah, murmuró. Eso lo explica. Antes de que pudiera decir nada más, Bellamy se acercó a grandes zancadas, sacándose el polvo de las manos. Genial. Ahora que tenemos listo nuestro pequeño proyecto de ciencias, deberíamos empezar a regresar antes de que los terrestres decidan dar una fiesta de bienvenida. Jason asintió, recuperando la compostura. De acuerdo. Cuanto antes nos movamos, mejor. Miró una vez más a Raven, que estaba apretando el frasco en su bolso. Regresemos rápido, dijo.
Preferiblemente sin encontrarnos con ningún invitado. Raven inclinó la petaca con cuidado, con las manos firmes a pesar del fino anillo rojo que rodeaba el cristal del motor. La hidracina se deslizó en el frasco con un lento y peligroso siseo. El líquido espeso, rojo como el aceite, parecía inofensivo, pero un pequeño error, ¡buh! Jason estaba hombro con ella, observando cómo el líquido se acumulaba como un latido en un cristal transparente. Cuando cerró la petaca y se quitó el casco, el vapor de su aliento empañó el borde durante un instante. Bueno, dijo, dejando el frasco sobre la mesa de madera destartalada. Eso es todo. Bellamy entró entonces, con la mirada fija en el frasco. Así que esto es todo, dijo. Finn se acercó a él, entrecerrando los ojos. No parece gran cosa, gruñó. Es combustible para cohetes, dijo Jason. Hidracina. Prácticamente todo lo que explota si lo miras con curiosidad. Es más que suficiente. Golpeó el vaso con la yema del dedo y el líquido se deslizó como un ser vivo. Raven deslizó el frasco dentro de un segundo contenedor vacío por seguridad y explicó el plan. Llenaremos este contenedor con pólvora, dijo, dibujando una X con tiza en la tapa y marcando una diana. Apunta ahí. Dispárale desde 60 metros de distancia y la descarga será suficiente para destrozar el puente. Jason echó un vistazo al rudimentario diagrama. ¿60 metros? Tiro fácil. El rostro de Bellamy se tensó. Esa es la pólvora que nos queda. No fabricaremos más balas si la usamos toda. Jason se inclinó hacia adelante hasta que su aliento calentó la lata. Problemas secundarios. Ahora mismo tenemos una bomba y un disparo. Tenemos que aprovecharlo. Finn se encogió de hombros. Jason tiene razón. Nos preocuparemos por las balas después. Volar el puente, frenar su marcha. Dar tiempo al campamento. Bellamy arqueó una ceja, incrédulo. Estás en contra de las armas, Finn, pero ¿te parece bien volar un puente? Finn lo saludó. Si no hay gente, ¿qué más da? Jason los observó a ambos. Le gustaba cómo Finn pensaba en las posibilidades. Le gustaba aún menos que Finn tratara el peligro como un problema de matemáticas. Alguien tiene que poner la bomba, dijo Jason. La pregunta es, ¿quién? Hubo una vacilación palpable en la sala ante esa pregunta. Jason vio a Raven mientras miraba a Finn y luego a él con esa leve y reveladora inclinación de cabeza. Pequeños detalles como ese le decían todo lo que necesitaba saber. Lo plantaré, se oyó decir Jason. Lo haría y saldría corriendo si se le salía la idea. Finn entonces dijo, no saben que solo tenemos una bomba. Exactamente. La voz de Bellamy se endureció. Una oportunidad para hacerles creer que podemos hacer más. Lo haremos valer. Una fachada, añadió Raven. Para que parezca que tenemos más de lo que realmente tenemos. Finn asintió. Podría servir como medida disuasoria. Los labios de Bellamy se curvaron en una especie de sonrisa, oscura por la ironía. ¿Sabes? Los hombres que construyeron las bombas atómicas también creían que eran pacíficas. Los ojos de Jason se entrecerraron en la nariz de Bellamy por un segundo. Finn y Raven también notaron la sangre que corría por su nariz. No toques nada, dijo Raven. Necesitamos que alguien más tome la foto ahora que Bellamy definitivamente no puede salir del campamento, dijo Finn mientras miraba a Bellamy, que empezaba a palidecer. Aprecio tu preocupación. Bellamy puso los ojos en blanco ante el rápido despido de Finn. Entonces Finn se acercó y dijo, yo lo plantaré, tú dispara. Jason miró a Finn. Vio algo en la mandíbula del joven. No era pura bravuconería ni miedo. Responsabilidad. Finn quería ser útil. Pero Jason también sabía para qué más podría necesitarse a Finn más adelante. Quizás te necesiten en otro lugar, dijo Jason. Esto no es lo único que está sobre la mesa. Finn negó con la cabeza. No. Es la única opción que me queda. Déjame hacerlo. Jason lo pensó un momento y luego desistió. Finn tenía la mirada de alguien a quien no se le podía convencer de cambiar de decisión. De acuerdo, dijo Jason finalmente. Tú colocas la bomba. Yo disparo. Raven, prepara la bomba en 10 minutos. Bellamy, ve a ver a Clarke. Bellamy empezó a levantarse. Entendido. La solapa de la tienda crujió. Jasper se acercó lentamente, pero se detuvo cuando Bellamy lo llamó. Jason vio cómo la mano de Bellamy caía a su costado antes de que pudiera decirle nada a Jasper, y notó el ligero tambaleo. Cuidado, dijo Jason en voz baja, pero Bellamy no pudo oírlo mientras se caía. Jason se movió sin pensar.
Para cuando Bellamy se dobló, Jason ya tenía ambas manos debajo y estaba apartando al niño mayor de la entrada de la tienda. Espera aquí, le ordenó Jason a un Jasper confundido. Llevó a Bellamy a la nave de desembarco a una velocidad que hizo que los demás se desplomaran. Octavia los alcanzó a mitad de camino y se interpuso entre ellos, con las manos ya en movimiento mientras los dedos de Bellamy arañaban el aire. Bellamy tuvo arcadas y vomitó sangre oscura y espumosa. Octavia lo sujetó con las manos firmes, murmurándole algo y, de alguna manera, lo tranquilizó. Respira, Bellamy, despacio y con calma. La voz de Jason sonó entrecortada. Lo ayudó a tumbarse. Los ojos de Bellamy se abrieron y se posaron en Jason, llenos de lucha y orgullo puro. Lo agarró de la manga. Tú y tosió. Asegúrate de que el puente y intentó pronunciar las palabras, pero no lo consiguió. Empezó a toser sangre. Jason no miró atrás por respeto. Asintió una vez, sin mirar a Bellamy, que se encontraba en su punto más débil. Jason se giró y salió de la nave. Tenía un puente que volar. Patreon.com/Fredozzi. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 34. Capítulo 32. La bomba segundo. Se dirigió de nuevo hacia la tienda mientras acortaba los últimos metros y cerró la solapa a un lado y la tienda estaba vacía, bueno, excepto por Monty, que estaba acostado a un lado. Monty estaba allí mirándolo. Se ha ido, dijo. ¿A dónde se fue? Preguntó Jason, mientras el mundo se transformaba en una única y brillante luz de pánico. Se fue hace unos minutos. Dijo que tenía que revisar el fusible. Jason sintió un nudo en el pecho. Se dio la vuelta rápidamente para irse, pero Jasper y Finn estaban cerca de la entrada. Finn corrió hacia él e intentó ponerle una mano en el hombro. Jason, háblame. Jason no aminoró la marcha. Empujó a Finn y salió corriendo por las puertas antes de escabullirse entre los árboles. Corrió hasta que los árboles se desdibujaron y el campamento se encogió detrás de él, hasta que el único ritmo fue su respiración y el golpe de sus botas. Maldita sea, Raven, murmuró Jason entre jadeos, mientras sus botas golpeaban la maleza. Las ramas le rasgaban las mangas mientras el aire nocturno le quemaba los pulmones. ¿En qué demonios estás pensando? El bosque se desdibujaba entre rayos de sombra y luz plateada, mientras su corazón latía sincronizado con el tamborileo de sus pies contra la tierra. Su resistencia mejorada lo mantenía moviéndose más rápido de lo que cualquier humano debería. El frío de la noche lo envolvió como humo hasta que, de repente, los árboles se abrieron paso hasta un claro y allí estaba ella. Cuervo. Ladró, y el sonido resonó por todo el claro. Se sobresaltó al oír la voz, y casi dejó caer el frasco que tenía en las manos temblorosas. La sangre le resbalaba por el labio y le goteaba por la barbilla, manchando el cuello de la camisa. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido, y su respiración era irregular. La mirada de Jason se posó en el frasco manchado de rojo que ella aferraba. «Estás infectado», dijo, con la incredulidad tensando su voz. «Lo sé», dijo Raven con voz débil pero firme. «Pero tengo que hacerlo». Jason apretó la mandíbula. «No, tenemos que llevarte de vuelta al campamento ya». «No me voy», respondió ella, tambaleándose mientras intentaba ponerse de pie. Jason maldijo en voz baja, mientras su ira se intensificaba rápidamente. «¿Por qué demonios haces esto, Raven? ¿Intentas morir aquí? Porque eso es exactamente lo que va a pasar si crees que puedes lograrlo sola». Sus ojos cansados se alzaron para encontrarse con los de él. «Pero no estoy sola, Jason», susurró. Se quedó paralizado. «¿Qué? No estoy solo. Estás aquí». Eso lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Entonces suplicó, con la voz quebrada. «Por favor. Déjame hacer esto. Tengo que hacerlo». Jason exhaló lentamente, con el pecho apretado. «Bien». Antes de que ella pudiera siquiera parpadear, él agarró la bomba, se la colgó al hombro, le quitó el arma de la mano y la levantó en sus brazos como si no pesara nada. «Jason, espera». «Espera», dijo, y entonces el mundo se volvió borroso. Corrió a toda velocidad mientras los árboles los azotaban, el suelo crujió bajo su velocidad y el peso añadido. Raven abrió los ojos de par en par al sentir el impulso imposible, y sus brazos lo rodearon instintivamente por el cuello. Ni siquiera pudo formar una frase completa, solo jadeos entre la ráfaga de viento y los latidos acelerados. Al amanecer, el cielo aún estaba oscuro y la fría luz se derramaba sobre el puente casi en ruinas que tenía delante. Jason aminoró la marcha, con el polvo y la niebla arremolinándose a sus pies, y depositó con cuidado a Raven junto a una viga.
Tenemos que colocar la bomba ahora, dijo con voz áspera, mientras buscaba a tientas la mochila. Él asintió, se agachó y tomó los recipientes. Ella sacó el primer frasco de hidracina mientras Jason sujetaba el bote vacío. Su mano rozó la de ella. Tenía la piel quemada y notó que le temblaban los dedos. Le sangraba la nariz de nuevo y la visión se le nublaba. Lo siento, susurró. Jason la miró con voz baja pero tranquila. Sujétame esto. Ella obedeció, agarrando el bote mientras él ponía primero la hidracina, luego abría el segundo frasco y dejaba que la pólvora flotara alrededor del líquido formando una nube oscura y tóxica. Acababa de poner la tapa cuando, ¡tom! Un pulso profundo y rítmico recorrió el aire. La cabeza de Jason se levantó de golpe, mientras todo su cuerpo se tensaba y sus músculos se tensaban. ¿Qué pasa? Preguntó Raven débilmente. Mierda, tambores de guerra. Su mirada se dirigió hacia la línea de árboles. Ya están aquí. La respiración de Raven se entrecortó. Tenemos que darnos prisa, dijo Jason, sellando el contenedor. Del bosque surgió la primera sombra. Allí, docenas de terrestres emergieron de la oscuridad, con sus antorchas parpadeando como un ejército de fantasmas. Jason se puso de pie, con el arma en alto. Echen el resto. Gritó. ¿Qué estás haciendo? Te estoy ganando tiempo. Las flechas silbaban desde los árboles y él apartó una de un manotazo con el cañón de su arma, haciendo que el metal chisporroteara. Vio antorchas parpadeantes acercándose. Ya están aquí, cuervo. Vamos. Raven dudó, con los ojos muy abiertos. Vamos. Gritó Jason, dando un paso adelante mientras el primer grounder cargaba. Raven se giró y echó a correr, tropezando mientras sus fuerzas flaqueaban. Y entonces el bosque estalló. Docenas de terrestres se abrieron paso entre los árboles, con sus rostros pintados retorcidos por la furia, y sus espadas brillando en la oscuridad de la mañana. Las antorchas brillaban. Los gritos de guerra destrozaron la mañana. El pulso de Jason se hizo más lento. Sus pupilas se dilataron. El sonido de los latidos de su propio corazón ahogó los tambores. Vamos, murmuró, con una sonrisa en los labios. Bailemos. El primer grounder se abalanzó, con la lanza apuntando al pecho de Jason. Se giró, atrapó la vara, tiró del hombre hacia adelante y le golpeó la frente contra la nariz. Un crujido espantoso siguió mientras la sangre salía de borbotones. Jason arrancó la lanza y lo atravesó en el pecho. Un segundo grounder gritó y blandió un hacha. Jason giró, golpeando con el codo la mandíbula del atacante antes de hundirle la lanza robada en el estómago. Derribó el cuerpo del asta de una patada, girando mientras una flecha le cortaba el brazo. Mal movimiento, susurró. Apuntó con su rifle y disparó una vez. La bala le dio al arquero en el ojo. Otro terrestre se abalanzó sobre él. Jason se hizo a un lado, usando su mano libre para agarrar al hombre por la garganta y lanzarlo hacia atrás, hacia el bosque. Con el cuello roto. Cada movimiento era una mezcla de fuerza y precisión fusionadas en uno. Agarró un machete caído, paró una hoja con un ruido metálico y luego revirtió el golpe, cortando profundamente el abdomen de su enemigo. Raven se tambaleó muy atrás de él mientras luchaba por alejarse una distancia decente de la bomba, su visión daba vueltas y su voz se quebraba. Jason, sigan caminando. Gritó, pateando otro cuerpo desde el puente. Yo los detendré. 3 terrestres cargaron a la vez. Jason se abalanzó hacia adelante, deslizándose bajo el ataque de uno, pateando la rodilla de otro lateralmente hasta que se la partió. Se elevó con fluidez, desarmando al tercero y girando la espada con un agarre de revés. Su espada describió un arco rápido y brutal y una cabeza rodó hasta el suelo. La sangre le salpicó la cara y los jugadores vieron cómo su sonrisa se ampliaba. Su mente susurró. Mi sangre bombea en mis oídos. Se sentía vivo. Peligrosamente, terriblemente vivo. Disparó 3 veces más y un disparo alcanzó a un grounder en pleno salto, el otro atravesó el hombro de otro, el tercero rebotó en una roca y rozó la pierna de un portador de antorcha. Cuando el rifle se vació, Jason lo arrojó a un lado y se volvió completamente salvaje. Una espada se cernió sobre su cuello. Se agachó, agarró la muñeca del asaltante, la retorció hasta que los huesos crujieron y luego clavó su espada en la garganta del hombre. Otro llegó por detrás, pero Jason pateó hacia atrás sin mirar, aplastando la rodilla del hombre con el talón, giró y lo apuñaló en las costillas. El hedor a sangre llenó el claro. Agarró la espada con ambas manos mientras 2 más cargaban.
Jason bloqueó un ataque, paró otro, desvió otra flecha y otra flecha desviada se clavó directamente en el ojo de un Grounder. Hermoso, murmuró con una sonrisa. Los cadáveres se amontonaban a su alrededor. El suelo se volvió resbaladizo por la sangre mientras él seguía matando. Aún así, más venían del bosque, gruñendo, gritando y sin miedo. El pecho de Jason se habría agitado si hubiera sido un humano común. Sus golpes nunca flaqueaban. Cortaba, esquivaba, golpeaba y aplastaba. Cada movimiento era un violento ritmo de supervivencia. Estaba empapado en carmesí, con la camisa rota y los músculos crispados por la adrenalina. Luego un momento de realización. Ahora estaban dudando. Los Grounders habían formado un semicírculo, desconfiados de él. La sonrisa de Jason se desvaneció en algo más frío. ¿Ahora tienes miedo, eh? Fue entonces cuando los vio. En los árboles más allá de la cresta lejana estaban Jasper y Monty, con Jasper apuntando su arma al bote. Al ver esto, el humor de Jason se elevó al ver que había otro que podía disparar. Vamos, murmuró Jason. Dispara. Jasper disparó una vez. Falló. Volvió a disparar. Falló. Maldita sea, niño. Gritó Jason, esquivando otra flecha. Giró, abriéndole el pecho a un terrestre que lo alcanzó y clavándole su espada en la garganta a otro. Miró hacia abajo y fue recibido con clics vacíos ya que no quedaban balas. Perfecto. Así que corrió. Más adelante, Raven yacía desplomado al borde del puente, tosiendo sangre. Finn estaba en la cresta, gritando algo, a punto de lanzarse hacia adelante. Atrás. Rugió Jason, corriendo hacia ella. Una bala impactó en el suelo cerca de su pierna, levantando polvo. Al instante siguiente, el aire se volvió blanco. ¡Buh! La explosión atravesó el bosque. El sonido era algo viviente, un rugido monstruoso que inundó el mundo. El puente se desintegró en un estruendoso incendio. Madera, metal y fuego se plegaron hacia adentro mientras una onda expansiva lanzaba a Jason hacia adelante a plena carrera. Cayó al suelo con fuerza, rodando una vez antes de que el instinto se apoderara de él y girara su cuerpo, enroscándose alrededor de Raven y protegiéndola de los escombros. El calor le quemó la espalda, y fragmentos de madera ardiendo llovieron como fuego infernal. Entonces y silencio. Tras casi 5 minutos, la voz de Finn irrumpió en la neblina momentos después. Jason. Raven. Bajó la pendiente a trompicones, con los ojos abiertos. El cuerpo de Jason yacía sobre el de Raven, ambos ensangrentados pero respirando. El puente que había tras ellos había desaparecido, reducido a escombros astillados y tierra ennegrecida. La luz del fuego teñía los árboles de carmesí. Finn tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en la destrucción. La mitad del bosque ardía y el camino al asentamiento de los terrestres había desaparecido. Jason gimió, levantándose, con la espalda dolorida pero sanaría, su pecho aún protegía la forma inmóvil de Raven. Miró lo que habían hecho, lo que ella había hecho con su invento. Supongo, Jason tosió con voz ronca, definitivamente no sobrevivió, ¿eh? Patreon.com/Fredozzi. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 35. Capítulo 33. El plan. Dentro de la tienda de mando de Anya, el aire estaba cargado de tensión. Su mano derecha, de hombros anchos y con la armadura aún manchada de hollín, permanecía rígido ante ella. Y eso es todo lo que recuperamos de los sobrevivientes que regresaron, finalizó con cautela. La mandíbula de Anya se crispó. Entonces, ¡bam! Su mano golpeó el escritorio de madera con tanta fuerza que los cuencos y los mapas vibraron. Su mano derecha se puso rígido inmediatamente y selló sus labios. Anya siseó entre dientes. Es un problema. Silencio. Sus dedos se curvaron hasta que sus nudillos se blanquearon. El chico es la razón por la que nuestra emboscada fracasó y casi me mata en el intento. Su voz se volvió grave y peligrosa. ¿Y ahora ha matado a una docena de nuestros mejores luchadores? Su mano derecha se acercó y bajó la voz. Pensé que la gente del cielo eran solo niños, inexpertos, débiles, totalmente fuera de lugar. Entrecerró los ojos, con la ira latente bajo la superficie. Pero la forma en que el chico mató a nuestros guerreros sugería lo contrario. Quizás sea uno de los guardias que mencionó la chica. Hizo un gesto hacia la nube de humo visible incluso desde su campamento. La explosión en el puente, las bengalas que quemaron la aldea exterior, y ahora, apretó los puños. Ahora el carnicero sonriente. La cabeza de Anya se giró bruscamente hacia él. ¿Qué? Él parpadeó, sorprendido por su tono. Tragó saliva, eligiendo bien las palabras.
Así, lo llamaban los supervivientes. Anya se enderezó y sus ojos se agudizaron. ¿Por qué? Porque es un hombre. El hombre de la derecha respiró hondo. Porque luchó y masacró a nuestros hombres, los descuartizó, descuartizándolos como animales sin miedo, piedad ni vacilación. Su voz se redujo a un susurro tembloroso. Quienes lo vieron dijeron que luchaba con una sonrisa en el rostro. Como si disfrutara de la emoción de matar. La expresión de Anya se endureció. El carnicero sonriente y un niño que luchaba como un monstruo, se movía como la muerte y reía ante el derramamiento de sangre. Jason, y esto será un problema para nosotros en el futuro. Dirigió su mirada hacia una tienda contigua más pequeña, la que contenía a la niña herida que había quedado atrapada en la explosión de la bomba. Sus ojos se entrecerraron. Pero primero y necesita ayuda. Campamento de desembarco Jason. Jason estaba de pie sin camisa dentro de su pequeña tienda, con vendajes nuevos apretando firmemente su torso. La explosión le había besado la espalda con fuerza y le había quemado la piel. Los cortes de metralla no eran tan graves y ya se estaba recuperando. Hizo una ligera mueca mientras se estiraba. Entonces una sonrisa se dibujó en su rostro. Pensó nuevamente en el puente. A los gritos de los lanzadores, la sangre, la adrenalina y la claridad que sintió tras soltarse. Marcus, de Shaun, susurró en voz baja y divertida. Deberías haberme visto. Estuve maravilloso. La sonrisa se desvaneció lentamente. La realidad lo arrastró de vuelta. La extraña sensación de los terrestres finalmente desapareció. Y luego, su expresión se ensombreció. Charlotte y Connor estaban muertos. Había cargado con el pequeño y frío cuerpo de Charlotte para enterrarla él mismo. Apretó el puño con tanta fuerza que le crujieron los nudillos. La peor parte no fue el dolor. El problema era la mirada de Murphy. No era presuntuosa ni mostraba ningún signo de culpa. Simplemente estaba mal. Equivocado en un sentido que Jason no pudo expresar. Sus instintos le susurraban que algo no andaba bien. Muy apagado. Jason exhaló bruscamente, dejando esos pensamientos a un lado. Salió de su tienda completamente vestido y encogiéndose de hombros. Jaime. James miró a Jason y corrió hacia él. ¿Sí, Jason? ¿Cómo van las cosas? James se enderezó rápidamente. La seguridad es más estricta ahora, tal como ordenó. Doble patrullaje. Nadie sale solo del perímetro. Bellamy sigue circulando por la línea este buscando señales de terrestres. Jason asintió una vez. Bien. Que siga así. James bajó la cabeza y se apresuró a marcharse. Jason inhaló lentamente y sus ojos se dirigieron hacia la línea de árboles más allá del campamento. El mundo se estaba volviendo más oscuro. Y aparentemente él también lo era. Jason cruzó el claro, dirigiéndose hacia el perímetro, exactamente donde Clarke y Bellamy ya estaban apostados. Clarke permaneció rígida en los límites del campamento, con la mirada atenta, observando la arboleda. Bellamy se acercó a ella. ¿Algo? Preguntó. Jason los alcanzó al mismo tiempo, cruzándose de brazos. ¿No hay avistamientos? Tanto Clarke como Bellamy se giraron hacia él. No, suspiró Clarke. Han pasado 2 días. Quizá la bomba en el puente los asustó para siempre. Bellamy resopló. ¿Lo crees? No, respondió Clarke de inmediato, con la mandíbula tensa. Ya vienen. Jason asintió una vez. Tienes razón. Ya vienen. Recorrió con la mirada a los chicos de guardia, todos medio alerta y medio exhaustos. Es solo cuestión de tiempo. Bellamy se encogió de hombros. Al menos ganamos tiempo. Jasper cree que puede fabricar más pólvora si conseguimos azufre. Y Raven dice que puede convertirlo en minas terrestres. Se inclinó hacia adelante y golpeó el suelo. Así que tengan cuidado donde pisan. Jason inmediatamente miró hacia abajo y luego exhaló una suave risa. Raven es aterradora con sus inventos. Bellamy rió entre dientes. Jasper y Monty dijeron lo mismo de ti. Jason parpadeó. ¿Qué? Bellamy intercambió una mirada con Clarke y luego volvió a mirar a Jason, esta vez con un poco más de respeto que antes. Nada. Tú solo mantuviste a raya a los terrestres hasta que llegamos. El tiempo suficiente para que Raven volara el puente. Jason se encogió de hombros. No fue fácil. Pero tampoco fue tan difícil. Clarke lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Espera, ¿los detuviste tú solo? ¿Cómo? Tenían los números, un combate de verdad, interrumpió Jason con indiferencia. Y mucha suerte.
Él se alejó antes de que ella pudiera hacer más preguntas, dejando los ojos de Clarke fijos en su espalda. Siempre es extraño, pero contener un ataque completo, murmuró Clarke. Bellamy no dijo nada y solo observó a Jason irse, con la mandíbula apretada mientras pensaba. Clarke exhaló. Ojalá tenga listas esas bombas a tiempo. Bellamy se burló. Lo que realmente necesito son 1000 latas más de sus bombas para poder llevarlas a la aldea terrestre y hacerlas volar por los aires. Clarke lo miró fijamente. Bueno, eso es lo que quieren hacernos, respondió Bellamy. Clarke miró hacia otro lado y su voz se suavizó. No sobrevivimos 100 años en el espacio solo para empezar a matarnos unos a otros. Tiene que haber otra manera. ¿Alguna noticia del arca? Preguntó Bellamy. Silencio de radio. Finalmente me quedé sin aire. Tal vez mi mamá tuvo suerte de estar en la nave Éxodo, murmuró Clarke. Nadie vendrá a salvarnos, concluyó en voz baja. Jason se movió a través del campamento, mientras la tensión crecía como estática bajo su piel. Los Grounders venían. Podía sentirlo. Pasó horas revisando cada estación, reorganizando los patrones de guardia, señalando los puntos ciegos que los niños no sabían que estaban expuestos. Se arrodilló y tocó el suelo cerca del perímetro. Si atacan en hordas y estamos prácticamente muertos, murmuró. David se acercó con un rifle al hombro y notó que Jason miraba a su alrededor sin rumbo fijo, hasta que finalmente se fijó en un árbol en particular. ¿Qué? Jason tocó la línea de árboles. Solo pensaba en lo fácil que sería bajar algo pesado desde ahí arriba. Los guardias intercambiaron miradas mientras él seguía analizando el terreno como un soldado en lugar de un adolescente delincuente. Jason soltó una risita repentina. Oh, la ironía. Se pusieron rígidos. Jason anunció. Muy bien, escuchen todos. Tengo una idea estupenda. Pero primero necesitamos madera. Mucha madera. Emma frunció el ceño. ¿Por qué necesitamos y? Jason señaló el bosque. Ah, sí, claro. Ya lo tenemos. Perfecto. Dio una palmada. Reúnan a todos los que puedan, tengo un plan. Más tarde, Jason se acercó a una de las tiendas de almacenamiento y se detuvo inmediatamente. ¿Por qué carajo es tan grande el incendio? Irrumpió en el local. Las llamas rugían demasiado cerca de los estantes de carne que colgaban. Oye. ¿Quién demonios ha añadido leña extra? ¿Quieres quemarlo todo? Ladró Jason. Murphy se volvió perezosamente hacia él. Tranquilo, hombre. Octavia entró detrás de él. Era un niño estúpido. Pensé que más fuego significaba un secado más rápido. Jason miró fijamente a Murphy, quien levantó las manos con inocencia. Jason ladeó la cabeza como si estuviera examinando algo asqueroso, suspiró y caminó hacia la entrada, pero se detuvo. Ni siquiera miró hacia atrás mientras hablaba. Murphy. Reduce la maldita madera. Luego a Octavia. Dile al niño que Jason dijo. Intenta quemar la casa de carne otra vez y se quemará con ella. Octavia negó con la cabeza, pero asintió. Entendido. Jason comenzó a caminar hacia la tienda de Raven justo cuando escuchó voces en el interior. No me estoy ocupando, Finn, espetó Clarke. Me estoy encargando de mantenernos vivos. Finn suspiró. Tienes razón. Qué tontería. Nos vemos luego. Se oyeron pasos acercándose a la salida. Jason abrió la puerta y entró. Finn casi choca con él y se queda congelado. Los ojos de Jason eran agudos e ilegibles. Finn tragó saliva una vez. Y Jason. Patreon.com/Fredozzi. Echa un vistazo también a mi nueva historia, el Alone TVD. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 36. Capítulo 34. El plan segundo. Finn se congeló en el momento en que vio a Jason. Jason no perdió ni un segundo. Estoy aquí para hablar con Raven, dijo rotundamente. Raven levantó la vista desde donde estaba encorvada sobre una mesa, preparando más balas con la concentración de alguien que sostenía la vida del campamento en sus manos. Finn parpadeó. Bueno, me voy entonces. Pasó junto a Jason y se fue con la cabeza gacha. Jason lo vio irse, luego volvió a centrarse en Raven. Ella ya había vuelto a su trabajo, con los dedos moviéndose rápidamente y los hombros tensos. Jason se acercó en silencio mientras la observaba hasta que Raven dejó escapar una larga y molesta exhalación. ¿Y qué? Murmuró sin levantar la vista. Oh, nada, dijo Jason con naturalidad. Solo te veo trabajar. Ahora no, Jason, se quejó Raven. Jason se levantó de un salto y se sentó en la esquina de su mesa. Bueno, si no es ahora, ¿cuándo?
Raven hizo una pausa y lo miró con esa mirada aguda y oscura que podía cortar metal. La sonrisa de Jason se desvaneció un poco. Vio el cansancio grabado en su expresión, la presión que pesaba sobre sus hombros. El estrés que Finn acababa de dejar atrás. Raven, dijo en voz baja. Necesitas respirar, ¿sabes? Ella se burló. No es realmente una opción. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Estás haciendo más que nadie aquí. Más de la mitad del campamento en conjunto. Ya nos has mantenido con vida con solo chatarra y brillantez. Él extendió la mano y le tocó las manos suavemente. Construiste una bomba con una lata, Raven. Este campamento no puede prescindir de ti. Puedes dejar de castigarte. Raven se levantó lentamente, Jason todavía sostenía sus manos. Su voz se suavizó aún más. No dejes que la presión te aplaste. Aunque esté ahí. Ya estás dando lo mejor de ti, más que lo mejor de ti. Algo en sus ojos se derritió ante eso, algo crudo, algo herido que Finn había dejado sangrando en ella. Y ella se acercó más. Luego ella lo besó. Duro. La conmoción golpeó a Jason durante medio segundo, entonces, el instinto se apoderó de él. La agarró por detrás del cuello y la atrajo hacia sí, besándola con avidez. Raven dejó escapar un suave gemido contra sus labios mientras su cuerpo se apretaba contra él, aplastando sus pechos contra su pecho. Finalmente se apartaron, Raven se mordió el labio inferior y respiraba con dificultad. Eso fue y murmuró Jason. Es muy necesario, concluyó Raven. Jason sonrió con suficiencia. Bueno, esa es una forma de agradecerle a tu delincuente de apoyo emocional local. Raven se rió y él envolvió un brazo alrededor de su cintura, dándole otro suave beso que ella aceptó con gusto. Ella apoyó su frente contra la de él por un segundo. Está bien, ¿por qué estabas aquí en primer lugar? Jason se enderezó. Tengo una idea. O mejor dicho, quiero robarles las ideas a los terrestres y usarlas en su contra. Raven parpadeó. ¿Eh? Unas horas más tarde, Bellamy, Clarke, Raven, Octavia, Jasper, Monty y la mayor parte del campamento se reunieron cerca del centro, murmurando entre ellos. ¿Por qué estamos todos aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Pasó algo? Jason dio un paso adelante. Todos conocen la amenaza que enfrentamos, comenzó, con su voz que se oyó entre la multitud inquieta. Y todos saben lo mucho que nos superan. Se hizo el silencio. Caminó lentamente por el suelo de tierra, señalando hacia el bosque. Tienen los números. La experiencia. Y, créanlo o no, las armas. Sí, tenemos armas, pero nos falta munición. No tenemos potencia de fuego real. ¿Y el terreno? Es suyo. Han vivido aquí toda su vida. Nosotros somos los que estamos fuera de nuestro alcance. Bellamy se cruzó de brazos. No es por señalar lo obvio, pero ya sabemos todo esto, Jason. ¿A qué te refieres? Los labios de Jason se curvaron en una sonrisa peligrosa. Lo que quiero decir es que hacemos nuestro el terreno. Se extendieron murmullos confusos. Les quitamos precisamente lo que les da ventaja, dijo Jason. Convertimos sus territorios de caza en un campo de batalla donde decidimos quién sale con vida. Octavia fue la primera en quedarse sin aliento. Oh Dios mío. ¿Quieres construir trampas? Bellamy abrió mucho los ojos. ¿Quieres copiar las trampas de los terrestres y usarlas contra ellos? Jason se rió a carcajadas y aplaudió una vez. Din din din. 20 puntos para los hermanos Blake. La multitud rió levemente ante esto y la tensión se rompió brevemente hasta que Murphy se cruzó de brazos. ¿Cómo exactamente vas a atraparlos? Preguntó Murphy, ¿cuándo es literalmente su truco? La sonrisa de Jason se agudizó. Oh, Murphy, puede que sea su truco, dijo, pero eso no significa que vayan a sobrevivir cuando lo implementemos. Murphy levantó una ceja. Jason siguió adelante. El método importa. La ubicación importa. El ángulo importa. El mecanismo de disparo importa. Puedes tener la misma trampa en dos lugares diferentes y obtendrás dos resultados completamente distintos. Y a diferencia de los terrestres, no usamos trampas diseñadas para ralentizar a las presas, usamos trampas diseñadas para matar. Clarke asintió lentamente. Bueno, ¿qué esperamos entonces? Comencemos. Jason sonrió con suficiencia. Primero lo primero, necesitamos herramientas. ¿Bellamy? Bellamy se enderezó. Todos con un cuchillo o algo afilado, tráiganlo aquí. Ahora.
En cuestión de segundos, los niños se lanzaron hacia adelante dejando cuchillos, trozos de metal, piedras afiladas, cualquier cosa. Jason, Bellamy, Finn, Clark y Octavia entraron en una tienda de campaña. Jasper y Monty se quedaron para ordenar las herramientas. Finn habló primero. Todo esto suena bien, pero ¿cómo construimos estas trampas? ¿Y qué trampas exactamente? Jason hizo crujir sus nudillos y comenzó. Bien. Empecemos con los clásicos. La primera trampa será una trampa de látigo con púas de resorte. Una cuerda se retuerce como la cuerda de un arco entre dos árboles. Púas afiladas se incrustan en una rama doblada. Al hacer saltar el alambre, la rama sale disparada y empala a cualquiera que se cruce en su camino. Él imitó el movimiento con sus manos. Muerte instantánea si se coloca bien. Apunta a la altura del pecho. Luego levantó 2 dedos. 2. Podemos hacer una trampa de púas para troncos. Un tronco pesado tallado con agujeros. Insertamos púas de metal o madera afilada en su interior. Lo colgamos de una cuerda sobre un sendero. El cable trampa lo suelta y el tronco cae verticalmente o se balancea según el ángulo. Octavia hizo una mueca. Eso aplastará cráneos. Exactamente, respondió Jason encogiéndose de hombros con indiferencia antes de levantar un tercer dedo. Para el número 3, una trampa de caída con falso suelo. Pedimos a algunos otros que caben fosas de al menos 1 metro de ancho y 1,5 metros de profundidad. En la base, con estacas afiladas. Encima, un falso suelo de ramas y hojas finas. Si lo pisas, caerás. Empalado al instante. Finn parpadeó. Eso es, brutal. Bienvenido a la supervivencia, dijo Jason simplemente antes de levantar un cuarto dedo. Una trampa de tapete con púas, trampa de cobertura. Esto es literalmente un lecho de púas inclinadas hacia arriba, ocultas bajo las hojas. Un paso en falso y su pie queda destrozado. Los obliga a detenerse o a cojear, convirtiéndolos en blancos más fáciles. Bellamy hizo una mueca al oír eso y Jason simplemente los miró, ignorando la mirada de preocupación que todos le dirigían. Luego, hacemos una trampa de red con púas. Una red de cuerdas atada a ramas cae sobre un grupo. Pero nosotros atamos púas a las cuerdas de la red. Al caer, atraviesa cualquier cosa que esté debajo. Raven murmuró, santo cielo, eso es un desastre. El siguiente es el cañón de astillas con resorte, dijo Jason con una sonrisa de loco. Octavia parpadeó. ¿Un qué? Jason controló sus rasgos para parecer normal, como si el pensamiento no hiciera que su cuerpo se estremeciera de emoción. Sí, algo anda mal conmigo. Un pequeño tronco ahuecado. Se llena con astillas de madera afiladas. Una placa de tensión en el interior. Un alambre trampa tira del tapón y las astillas salen disparadas como una ráfaga de escopeta. Finn lo miró fijamente. Eres un psicópata. Jason se encogió de hombros. Simplemente creativo. Cuando Jason terminó, estaban en silencio. Octavia susurró. Maldición. Raven asintió. Sí. Lo sé. Qué pasada. Bellamy, tras unos segundos, rió entre dientes. Me gusta. Finn resopló. Sí, claro que lo harías. Miró a Jason, casi acusador. Así que eso es todo. ¿Solo has estado pensando en nuevas formas de matar cosas? Jason giró la cabeza lentamente y suspiró. Cuando un animal salvaje se ve acorralado, hace cosas que normalmente no haría. Nos han empujado hasta este punto. No lo elegimos. Raven se cruzó de brazos. Tiene razón. Finn la miró como si lo hubiera traicionado. Raven lo ignoró. Clark asintió. Bueno, y algo es algo. Al menos podemos darnos una oportunidad. Jason sonrió. Exactamente. Horas más tarde el campamento se convirtió en una zona en construcción. Los niños cortaron árboles. Otros afilaban estacas de madera. Murphy estaba maldiciendo mientras cavaba pozos mientras Bellamy cargaba troncos pesados sin camisa. Murphy miró hacia arriba. Oye, este no es tu plan, Bellamy. ¿Por qué haces lo que dice Jason ahora? Bellamy hizo una pausa y miró a Jason, que estaba en lo alto de un árbol, tirando de una cuerda atada a una trampa de troncos. Porque Jason ha hecho más por este campamento de lo que yo podría haber hecho, dijo Bellamy simplemente. Ha hecho que todo sea más fácil, más seguro. Se lo ha ganado. Murphy levantó una ceja. ¿No deberías tomar el mando? Bellamy meneó la cabeza. No lo necesito. Ya tenemos a alguien que puede hacerlo. Y Jason todavía me trata como a un igual. Aunque ahora todos lo ven como el líder.
Murphy le dirigió una mirada. Bellamy se acercó más y bajó la voz. Pero escúchame, Murphy. ¿Has hecho alguna tontería? No te preocupes por mí, preocúpate por él. Murphy parpadeó. Bellamy sonrió oscuramente. Porque cualquier cosa que te haga y será mucho peor para tu salud. Bellamy se alejó para ayudar con las trampas con resorte. Jason tensó una cuerda, se quitó la camisa y flexionó los músculos bajo la luz de la tarde. El sudor le corría por el torso, tenía suciedad en los brazos y, aún así, parecía disfrutarlo. Clark pasó junto a Raven y notó la forma en que Raven lo miraba abiertamente e incluso con hambre. Octavia se acercó sonriendo. Cuidado, Raven, estás babeando. Raven ni siquiera miró hacia otro lado. Y aleluya. Octavia se atragantó con la risa. Finalmente Raven se giró y me miró juguetonamente. Pero no deberías mirar. Tienes a Lincoln. Luego se volvió hacia Clark. Y tienes a Finn. Clark abrió la boca pero Raven la interrumpió. No es nada. Ya lo superé. Ella se alejó. Octavia se burló, mirando a Jason nuevamente. Sí, me pregunto por qué lo ha superado. Clark siguió su mirada hacia Jason, que estaba atando nudos de cuerda en una rama con movimientos rápidos y practicados. La respuesta era obvia. Anochecer. Cuando cayó la noche, las antorchas iluminaron el campamento. El 40% de las trampas ya estaban hechas. Los picos bordeaban el bosque. Troncos caídos colgaban amenazadoramente de las ramas. Los pozos estaban camuflados tan bien que incluso Clark casi se cayó 2 veces. El bosque ya no pertenecía a los Grounders. Patreon.com/Fredozzi. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 37. Capítulo 35. Secuestrado 1. Jason se agazapó sobre una rama gruesa, con las botas ligeramente enganchadas a la corteza, mientras observaba la zona de construcción de la trampa al otro lado. El sudor le brillaba en las sienes, pero al mirar hacia abajo, siguiendo cada movimiento, algunos niños cometían muchos errores. Era de esperar, pero algunos de esos errores pueden costarles la vida. Debajo de él, 4 muchachos luchaban por arrastrar un enorme tronco revestido de clavos malvados y desiguales que habían pasado horas tallando y martillando. 1. Jason chasqueó la lengua. Entonces gritó. Oigan. Cuidado con esa cosa. Tardó una eternidad en construirse. Si a uno de ustedes, idiotas, se le cae y se le rompe una estaca, tendrán que reconstruir todo el tronco ustedes mismos. Los chicos gritaron, ajustaron su agarre y uno de ellos gritó. Lo tenemos. Lo tenemos. Sí, claro que sí, murmuró Jason, pero una leve sonrisa tiró de su labio. Luego saltó desde su posición en el árbol. La caída fue de al menos 6 metros. Cualquier otra persona en el campamento se habría roto las 2 piernas, se habría destrozado un tobillo o habría gritado durante todo el descenso. Pero Jason aterrizó en cuclillas, suavemente, como si la gravedad no se aplicara a él del mismo modo que a todos los demás. Y aún así ningún niño gritaba, al menos ya no. Érase una vez, el resto de los 100 murmuraba que era un experimento del arca. Un proyecto del consejo. Un humano diseñado. Ahora, no susurraron, simplemente lo aceptaron. Jason no era normal. Y gracias a Dios por ello. Se sacudió la suciedad de las palmas de las manos, ignorando las miradas, y se dirigió hacia la nave de desembarco. Dentro, Bellamy estaba con uno de los chicos más pequeños, ambos inclinados sobre un tosco diagrama de pizza en la pared metálica. Parecía una trampa hecha con cuerdas, un contratronco y una tabla de peso giratoria. Jason entró y vio al chico que estaba con Bellamy enderezarse. Bellamy lo miró y dijo. La sección C de la trampa está retrasada, informó Bellamy. El cable del gatillo se rompió mientras lo probábamos. 2 niños se cayeron por la pendiente. Jason levantó una ceja. ¿En serio? No, Bellamy se encogió de hombros. Moretones. Raspones. Una torcedura en la muñeca. Jason se cruzó de brazos. Son demasiado descuidados. Jason, suspiró Bellamy, medio divertido. Es la primera vez que construyen trampas. Los errores ocurren. Sí, dijo Jason, normalmente estaría de acuerdo. Pero estos errores pueden matarlos. Una muesca mal hecha, una cuerda mal atada, una estaca suelta. Los terrestres ni siquiera tendrán que matarnos. Lo haremos nosotros mismos. Bellamy no discutió, porque en el fondo sabía que Jason tenía razón. Clark clavó una cuña en el suelo mientras Finn ataba una cuerda por encima del pozo del falso suelo. Él hizo una mueca. Esto es bárbaro, murmuró Finn.
Clark puso los ojos en blanco con tanta fuerza que casi se le parte un hueso. Finn, basta. Hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Esto no es sobrevivir. Esto es preparar el terreno para una masacre. Llámalo como quieras, dijo Clark, apretando otro nudo, pero si vienen los terrestres, estas trampas son la única razón por la que cualquiera de nosotros seguirá con vida. Con ellos trabajaban otros 2 niños y una niña, recogiendo ramas y afilando púas de madera. De repente, uno de los chicos se inclinó más cerca y sonrió conspirativamente. Oigan, ¿quieren saber por qué me encerraron en el arca? Finn suspiró, pero Clark lo miró con diversión, suavizando ya su frustración. La otra chica se rió primero. ¿Qué? ¿Te atraparon intentando robar equipo y caminar por el espacio como el caminante espacial? Bromeó, dándole un codazo a Finn. Finn negó con la cabeza, sin gracia. Por favor, no fomentes ese apodo. El chico continuó con orgullo. Bueno, tiene razón a medias. Lo del robo es cierto. ¿Lo de la caminata espacial? No. Me equivoqué de sección del arca. Me asignaron botánica. No hay esclusas de aire cerca para hacer tonterías. Finn resopló. Créeme, de todas formas no vale la pena. Los 3 lo miraron. Se encogió de hombros. Claro, la emoción inicial mola. Pero luego te das cuenta de que le has quemado el oxígeno a alguien más. A alguien que lo necesitaba. La chica murmuró, aún suena genial. Clark sonrió a pesar de sí misma. Entonces el segundo niño preguntó. Bien, ¿qué robaste? El niño mostró una sonrisa. Hierbas. Todos se detuvieron ante eso y Clark parpadeó mientras Finn suspiraba ante el robo trivial. La chica se echó a reír. El segundo chico gimió. Hermano, ¿por hierbas? ¿En serio? Todavía se reían de la ridícula historia que el niño había empezado a compartir. Hombre, ¿qué clase de hierba te hace encerrar aquí con el resto de nosotros, criminales? El narrador levantó la barbilla con orgullo. Uno de los medicinales. Un extracto analgésico. Pero si tomas demasiado. Madre mía. Te golpea como una ola. 2 horas de puro y relajado entumecimiento. Se siente como flotar. Una delicia. Clark se rió entre dientes y negó con la cabeza. Extracto de Trillium. Inhibe los nociceptores y ralentiza la respuesta neuronal. Se utiliza para el manejo del dolor quirúrgico, y sí, en dosis altas, puede inducir euforía. La muchacha que estaba con ellos le dio un codazo al narrador. Monty y Jasper también trabajaron en esa sección, ¿verdad? Clark asintió. Sí. Agro, química y laboratorio. Tiene sentido. Finn sonrió, sacudiendo la cabeza. Bueno, ¿cuánto te dio esa hierba? Créeme, sigue siendo más seguro que caminar por el espacio. Mi emoción no debería contar comparada con la tuya. Los chicos rieron y el narrador inhaló para continuar y murió a mitad de la respiración. Eso fue porque había permanecido en silencio. Una flecha le atravesó la boca y le atravesó la nuca. Cayó al instante. El bosque ni siquiera hizo eco. Absorbió el sonido como si tuviera hambre. Todos se quedaron paralizados ante la muerte repentina. Para un latido completo y horroroso. Entonces Clark susurró en tono de pánico. ¡Mierda! ¡Corre! No hubo que decírselo 2 veces, porque todos huyeron inmediatamente. Otra flecha atravesó el aire y se clavó profundamente en la pierna de la niña. Ella se desplomó, gritando tan fuerte que espantó a los pájaros de los árboles. ¡Vete! Gritó Finn, girándose para intentar ayudarla, pero una flecha se clavó en el suelo justo donde su pie estaba a punto de aterrizar. Clark lo jaló con fuerza de la camisa. Finn, déjala o te matarán. ¿Qué demonios, Clark? Necesita nuestra ayuda. Si no te hubiera tirado, estarías muerto. Gritó. La chica en el suelo sollozaba, extendiendo la mano hacia ellos, y entonces otra flecha se clavó en su columna. Su cuerpo se arqueó una vez, y se quedó inmóvil. Finn, Clark y el último chico corrieron a través de la maleza. Los terrestres nos encontraron. Dijo Finn. No me digas. Ladró Clark. El campamento está cerca, tenemos que... Un brazo enorme surgió de la nada y la golpeó en el pecho. Clark se quedó sin aliento al ser arrastrada hacia las sombras. Clark. Gritó Finn. Golpe. Otro brazo lo arrojó al suelo con un tendedero. El chico que quedó entró en pánico y eligió la dirección opuesta, corriendo a ciegas. No llegó muy lejos. Una flecha lo alcanzó entre los omóplatos. Cayó con fuerza, jadeando, arrastrándose entre la tierra y las hojas. No, jadeó.
Otra flecha se clavó profundamente en su costado. Gritó, salpicando la tierra con sangre. Su visión se nubló mientras el dolor lo absorbía todo. Se oyeron pasos pesados acercándose. Un Grounder apareció a la vista, envuelto en una capa que le cubría todo el cuerpo, con la máscara pintada con rayas blancas como el hueso y el arco tensado perezosamente como si fuera una rutina. El Grounder pateó al niño moribundo para que lo enfrentara. Hizo una pausa cuando notó algo en el niño. El cuerpo del niño temblaba y respiraba con dificultad. Pero en su mano derecha y él todavía agarraba una cuerda. Fuerte. El Grounder inclinó la cabeza, curioso por saber qué era. Y el niño miró hacia arriba, roto, sangrando y mostró una sonrisa roja. Luego tiró. Quebrar. La cuerda arrancó algo. El Grounder instintivamente miró hacia arriba, pero ya era demasiado tarde. Un enorme tronco con púas se balanceaba desde las copas de los árboles a toda velocidad, del tipo que estaba diseñado para implosionar costillas. Se estrelló contra el Grounder con tanta fuerza que su pecho se hundió hacia adentro, la armadura se quebró y los huesos se rompieron como palos quebradizos. Murió instantáneamente. El niño en el suelo rió una última risa que salió húmeda, burbujeante, agonizante. Una risa de victoria. El último sonido que emitió. Su cuerpo se relajó, sus ojos se pusieron vidriosos mientras su mundo se desvanecía en la oscuridad. Minutos después y las botas crujieron entre las hojas. Anya entró en el claro. Observó la escena del Grounder aplastado, el niño muerto y la tierra ensangrentada. Ella exhaló bruscamente, irritada. Tonto, murmuró. Detrás de ella, dos Grounders arrastraron a Clark y Finn, ambos inconscientes. Anya no miró hacia atrás mientras hablaba. Conseguimos lo que vinimos a buscar. Ella movió su muñeca. Vamos a movernos. 1. Y con eso, el bosque se los tragó enteros. 1. Patreon.com/Fredozzi. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 38. Capítulo 36. Presión 1. Las ramas se rompieron bajo las pesadas botas mientras Anya y sus terrestres arrastraban a Clark y Finn más profundamente hacia el denso arbusto mientras se acercaban a las fuerzas de Anya. 1. Clark se movió primero antes que Finn, le palpitaba la cabeza y sentía que le ardían las muñecas. 1. Y las cuerdas se clavaron dolorosamente en su piel. Finn se despertó segundos después, tosiendo mientras el Grounder lo levantaba de un tirón mientras sujetaba su correa. ¿A dónde nos llevas?, preguntó Clark con voz áspera. Nadie respondió mientras los terrestres avanzaban con rapidez, abriéndose paso entre la espesa maleza hasta llegar a un hueco cerrado hecho de ramas reforzadas y pieles tejidas. Esta es una base de guerra temporal. Clark apenas tuvo un segundo para observar su entorno antes de que Anya se parara directamente frente a ella, con un cuchillo en la mano. Finn se tambaleó hacia adelante intentando evitar que ella le hiciera algo a Clark. Anya, no. Un Grounder detrás de él le dio un puñetazo en las costillas, derribándolo al suelo con un golpe brutal. Finn jadeó, ahogándose en el aire. El corazón de Clark se aceleró cuando Anya agarró su mandíbula y levantó el cuchillo. Anya, espera. La hoja destelló cuando Clark cerró los ojos con fuerza. Pero en lugar de dolor, sintió que las cuerdas que le sujetaban las muñecas se aflojaban. Anya la liberó. Clark la miró parpadeando, confundida. Ella se movió para correr hacia Finn que estaba en el suelo, pero un Grounder inmediatamente bloqueó su camino, con su lanza apuntando a la garganta de Finn. Intenta cualquier cosa, dijo Anya con frialdad, y morirá. Finn gimió en el suelo, agarrándose las costillas. Clark se quedó paralizado. Anya se giró hacia la entrada. Tráelos. Lo que ocurrió a continuación dejó a Clark sin aliento. 6 personas, 4 niños y 2 adolescentes mayores, fueron trasladados al interior en camillas improvisadas. Y cada uno de ellos era un horror. 3 niños estaban tan quemados y cortados que apenas parecían humanos. A uno le falta un brazo entero y tiene la carne carbonizada. A otro le faltaba una pierna, con el muñón envuelto en tela ensangrentada. El último tenía un profundo corte en el pecho, tan profundo que Clark pudo ver sus pálidas costillas. La niña apenas respiraba, tenía los labios agrietados y la piel ampollada. Los 2 mayores, de unos 20 o 22 años, no estaban mejor. Sus cuerpos estaban destrozados, quemados, abiertos en canal. Clark se tapó la boca. ¡Ay Dios mío! Y Finn susurró, horrorizado por lo que veía. ¿Qué les pasó? La voz de Anya sonó como un látigo. Ponte a trabajar. Cúralos. Clark la miró fijamente. Espera, ¿qué? ¿Cómo esperas que haga eso?
Deja de fingir, espetó Anya. Sé que eres la sanadora de tu gente. Finn gimió desde el suelo. Lincoln debió haberles dicho, Clark cerró los ojos. Maldita sea. Anya asintió una vez. Nuestro sanador ha muerto. Ahora debes salvarlos. Clark inhaló profundamente. Estas heridas son demasiado graves. Algunos ya están medio muertos. Anya dio un paso adelante, con expresión helada. Si tan solo uno de ellos muere por tu fracaso, entonces Finn muere. La cabeza de Finn se levantó de golpe. ¿Qué? ¿Cómo demonios esperas que los salve? Míralos, están mutilados. ¿Quieres un milagro? Clark finalmente encontró su voz. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué hizo esto? ¿Qué clase de monstruo? La expresión de Anya oscilaba entre fastidio, enojo y un matiz de algo más que podría considerarse miedo. Se movió frente a Clark hasta que sus caras estaban a centímetros de distancia. Fue tu carnicero. La sangre de Clark se heló ante eso y los ojos de Finn se abrieron de par en par. ¿Nuestro qué? La mandíbula de Anya se tensó. El carnicero sonriente. ¿Quieres fingir que no lo enviaste al puente con una bomba? Clark parpadeó y se le cortó la respiración. ¿Jason? Finn susurró, aturdido. Jason mi. Anya asintió una vez, lenta y bruscamente. Tu chico. Tu líder. Antes de que Clark pudiera responder, uno de los hombres de Anya, el mismo que originalmente le informó sobre la misión fallida, dio un paso adelante. Oh, es él, dijo con amargura. El que todos siguen. Masacró a nuestros guerreros con una sonrisa radiante. Pintado con su sangre. Clark sintió que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Jason. Jason había hecho esto. Anya le puso un paño y un cuenco de agua en las manos. Manos a la obra. La mayoría de los guardias salieron, dejando solo un Grounder en la puerta. Pero justo cuando Anya salió, Clark levantó la voz. Si Jason es capaz de todo eso, ¿qué le impedirá venir a por nosotros? Anya se detuvo a mitad de paso. Luego habló sin darse la vuelta. Si no te das prisa, estarás muerto mucho antes de que él llegue. Ella se alejó. Dejando a Clark y Finn rodeados por las víctimas medio muertas de la ira de Jason. Y no hay salida. Raven había estado pensando mucho últimamente, intentando fabricar más balas y cualquier otra cosa que permitiera a los 100 sobrevivir más tiempo contra el terrestre. Pero tenían limitaciones en cuanto a qué usar para fabricar esas armas y ahora sus balas estaban casi agotadas. Pero incluso con eso, lo que rondaba su mente ahora mismo no era la supervivencia, no, era algo más. Se movió por el tranquilo campamento, sin que sus botas hicieran ruido al tocar el suelo. Llevaba el cabello recogido a la espalda mientras entraba en una tienda. Vio a Jason, normalmente tan capaz y fuerte, tumbado inerte en su cama. Parecía más joven mientras dormía. Su habitual expresión tranquila había sido reemplazada por una más suave. ¿Jason? Susurró, su voz apenas perturbó el silencio. Se despertó de golpe con una respiración profunda y silenciosa, levantando la cabeza de golpe. Su vista se aclaró al instante, como si ya estuviera despierto antes de que ella llegara. Parpadeó, concentrándose en ella. ¿Raven? Preguntó con la voz ronca por el sueño. Se pasó una mano por la cara. Maldición. Perdón, me quedé dormido. La sonrisa de Raven era suave. No te preocupes. Los demás siguen trabajando en las trampas del campamento, así que pensé en venir a ver cómo estás después de todo ese trabajo pesado. Se acercó a él y dejó que su mano se deslizara desde su hombro hasta su brazo, una caricia reconfortante. Pareces muy cansado, Jason. Se estiró, sintiendo un crujido en la columna, y dejó escapar un suspiro de cansancio. No es nada. No te preocupes. Solo, una semana larga. ¿Me vas a decir por qué estás aquí, Raven? Le preguntó Jason mientras se acercaba y la miraba fijamente a los ojos, con una sonrisa que la hizo sentir mariposas en el estómago. En lugar de responder, hizo algo totalmente intencionado y deliberado. Ella dio un pequeño paso hacia adelante, justo en su espacio personal y él la observó antes de finalmente atraerla hacia sí para darle un beso brusco. Gimió Raven al sentir la embestida de sus labios y la lengua de Jason pidiendo permiso para entrar en su boca. Él colocó una mano detrás de su cuello y la masajeó suavemente, pero antes de que pudiera continuar, ella lo empujó de nuevo a la cama. Jason parecía confundido hasta que ella se interpuso entre él y él.
Entonces, lentamente, se arrodilló en el suelo, acomodándose en la V de sus piernas, con las manos descansando suavemente sobre sus muslos. Jason se quedó paralizado. Su sorpresa era evidente y la confianza en sus ojos dio paso a una sorpresa enorme. Un rubor intenso y sonrosado le subió por el cuello y se extendió por las mejillas, tiñendo su piel pálida. Se le cortó la respiración. ¿Cuervo? Preguntó, con la voz un poco más aguda de lo habitual por la sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Desde este ángulo, ella lo miraba, y él la miraba desde arriba. La posición era increíblemente íntima, su pecho rozando las rodillas de él. Podía sentir la calidez de sus piernas bajo las palmas de las manos. Tenía esa mirada en los ojos, la mirada de un depredador a punto de devorar lo que había cazado. Patreon.com/Fredoci2 Comentario 3 comentarios Votar Capítulo 39 Solicitud de soporte. Hola a todos igual K, quería ser honesto con todos ustedes sobre algo personal con lo que he estado lidiando recientemente. Durante las últimas semanas, he estado en tratamiento por complicaciones del asma y mis médicos también detectaron que tengo un derrame pleural, que es una acumulación de líquido alrededor de los pulmones que requiere extracción médica. Ya he pagado tratamientos anteriores, pero el costo de la atención continua me ha dificultado económicamente. No es algo de lo que normalmente me guste hablar, y no es mi intención incomodar a nadie ni obligarlo. Estoy increíblemente agradecido por su continuo apoyo igual o igualo. 3. Sí y solo si está dispuesto y puede ofrecer apoyo adicional, realmente me ayudaría a cubrir estos gastos médicos y concentrarme en la recuperación. Por favor, no os sintáis presionados de ninguna manera. Incluso leer mi trabajo y estar aquí significa mucho para mí. Para aquellos que quieran solicitar apoyo directo, las contribuciones se pueden enviar a través de Payoneer utilizando el correo electrónico a continuación. Payoneer. Fredoci100@mail.com. Gracias por su comprensión, amabilidad y por apoyar mi trabajo igual B. De verdad los aprecio a todos. Arigatou mina. Comentario 5 comentarios. Votar Capítulo 40. Capítulo 37. Jason y Rabin R18-1. Los ojos de Jason se abrieron de golpe, agrandándose al verla, y un rubor le subió al instante por el cuello hasta las mejillas. Raven, ¿qué demonios estás haciendo? Susurró, con un gruñido de sorpresa y alarma, mientras miraba hacia la entrada de la tienda. Una suave sonrisa se dibujó en los labios de Raven, un dulce contraste con el acto atrevido que estaba contemplando. Solo te estoy despertando como es debido, te ves agotado hoy, murmuró, con un ronroneo bajo y seductor, solo para él. Mereces una recompensa por trabajar tan duro, mi apuesto líder. Su mirada, llena de travesuras y adoración, se posó en el prominente bulto que tensaba la parte delantera de sus pantalones. Sus suaves manos, ahora moviéndose con deliberada lentitud, trazaban el contorno de su miembro a través de los pantalones. Un escalofrío recorrió a Jason, y su rubor se intensificó hasta un carmesí intenso mientras ella ahuecaba suavemente su grueso miembro, acariciando con los pulgares su rígida longitud. Él jadeó, un sonido silencioso e involuntario. El toque de Raven fue ligero como una pluma al principio, provocativo, antes de apretarlo con juguetona posesividad, sintiendo el duro nudo de su erección cobrar vida bajo sus dedos insistentes. La presión de sus pechos contra sus muslos, apenas rozándolo pero intensamente sentida, solo acentuó la excitación ilícita del momento. Con un tirón audaz, pero a la vez suave, de la cremallera, Raven liberó su pene palpitante de su jaula. Saltó, caliente y palpitante, ya rígido y erecto, goteando una perla de líquido preseminal en su brillante punta. Sus ojos devoraron la vista de su grueso y venoso miembro, y un profundo rubor tiñó sus mejillas ante la cruda y expuesta muestra de su deseo. Sus hábiles dedos rodearon la carne palpitante, su tacto era firme mientras iniciaba un movimiento lento y pausado de arriba a abajo, con su miembro llenando su palma por completo. Las suaves y rítmicas caricias rápidamente pusieron su pene en una excitación plena e impresionante. Creció aún más, duro como el granito, con la cabeza hinchada de sangre, roja como la nieve, lista. Raven lo miró a través de sus pestañas traseras. Sus ojos amorosos reflejaban la intensa excitación que estaba creando, sus dedos ordeñando con destreza su palpitante longitud. Se le cortó la respiración, un gemido gutural escapó de su garganta mientras sus suaves pero firmes caricias enviaban oleadas de placer puro y puro que lo electrizaban por todo el cuerpo. La deliciosa fricción lo hacía anhelar mucho más. Raven no dudó.
Lo tomó con sus suaves y pequeñas manos, admirando la oscura cresta de la cabeza antes de inclinarse hacia adelante, lo miró con una sonrisa torcida y luego se acercó. En el momento en que su cálida y húmeda boca envolvió la punta, un escalofrío recorrió a Raven, forzándolo a emitir un silencioso gruñido de alivio desde lo más profundo de su pecho. Su cabello se derramó sobre sus hombros mientras comenzó una succión lenta y cuidadosa. Alguien podría ver, protestó con firmeza, pero sus caderas ya se inclinaban hacia adelante, traicionando el deseo desesperado de su cuerpo. La cálida y húmeda succión fue inmediata, enviando una onda expansiva por todo su ser, su pene desapareciendo en su húmeda caverna. Raven tomó la inmensa cabeza de su polla en su boca, un sorbo suave y húmedo escapó cuando ella comenzó a atraerlo. Su lengua se arremolinó alrededor de la sensible punta, provocando y girando antes de comenzar a deslizarse por el grueso eje. Sus pechos se movían suavemente al ritmo de sus movimientos. Era sorprendentemente agresiva, bueno, no me sorprende considerando su naturaleza. Lo envolvió con fuerza en sus labios, atrayendo profundamente, llevándolo hasta su garganta. Podía sentir la intensa presión de su boca, la resbaladiza fricción de su lengua, y un gemido bajo escapó de sus labios, ahogado por el puro placer. Su boca trabajaba con precisión experta, penetrando cada vez más profundamente, hasta que sintió que se atragantaba ligeramente con su enorme polla. Podía oír el húmedo chapoteo y los profundos sonidos al tragar mientras ella lo succionaba, retrocediendo y luego hundiéndose de nuevo, ahora más rápido, un golpe rítmico y lujurioso que subía de entre sus piernas. Sus bolas le dolían por la creciente tensión, y se aferró a los lados de su cama improvisada, mirando la inocente calle afuera, mientras su hermosa y amorosa boca lo devoraba por completo debajo de la mesa, su cabello azabache rozando sus rodillas con cada tirón de voto de su dura y gruesa polla. De repente, Raven se apartó, su boca reluciente con sus fluidos. Jason gimió, frustrado por la repentina retirada. Su pene brillaba, goteando ligeramente. Pero ella no había terminado. Su mano rodeó su grueso miembro, acariciándolo con un ritmo practicado y amoroso. La fricción fue un último empujón, demasiado para que Jason lo soportara. Con un jadeo ahogado, su cuerpo se arqueó y explotó, un torrente de semen caliente y pegajoso que brotó al suelo entre sus piernas abiertas. Jadeó, con los ojos abiertos, mareado por la liberación, y el sonido de su respiración entrecortada llenó el silencio. La vista de ella allí, tan sumisa y ansiosa, con una mirada que podría cautivar a la mayoría de los hombres con solo mirarlos, envió un calor derretido a su ingle. Jason se quedó sin aliento y apretó los dedos en un puño. Sentía la tensión palpitante que ya crecía, densa y urgente. Se agachó, ahuecando sus manos sobre su rostro, atrayéndola hacia sí para un beso suave y profundo que rápidamente se volvió posesivo. Rompiendo el beso, le soltó el rostro solo para sujetarla por la cintura, levantándola con facilidad del suelo hasta dejar su cuerpo suave y generoso frente a él. Se levantó entonces, separándose de la cama y la presionó suavemente contra el borde de su tienda, donde una madera plana sostenía la tienda, arqueando ligeramente la espalda contra la superficie rígida. Su ropa ofreció poca resistencia. Sus manos se movieron con facilidad y sus dedos no forcejearon con los diminutos botones, con un gemido impaciente retumbando en su pecho. Uno a uno, cedieron, revelando la cremosa extensión de su escote. Tiró de la tela que le bajaba por los hombros, y la tela se acumuló alrededor de su cintura, liberando sus magníficos pechos. Sus alegres pechos, pálidos con pezones marrones y duros, saltaron, ligeramente firmes con el movimiento. Sus pezones ya fruncidos pedían atención. No perdió ni un segundo. Su boca descendió con un hambre voraz, aferrándose a un suculento montículo, engullendo el pezón maduro y una generosa porción de la carne circundante. Un gemido ahogado escapó de la garganta de Raven, un suave y entrecortado "oh, Jason", mientras sus labios succionaban, su lengua lamiendo el tenso capullo, atrayéndolo profundamente hacia su boca. Tiró y chupó, un ruido gutural primario emanaba de su propio pecho, sus manos amasaban el otro pecho intacto, apretando y provocando su pico sensibilizado entre su pulgar y su índice. Los dedos de Raven se enredaron en su cabello oscuro, y ella echó la cabeza hacia atrás mientras él la devoraba, un continuo derramándose de sus labios. Su boca voraz trabajaba incansablemente, extrayendo el dulce néctar de su teta hinchada, tirando con una ferocidad que la hacía temblar por completo.
Él cambió su enfoque, girando su cabeza, permitiendo que su áspera barbilla rozara la sensible piel de su pecho antes de reiniciar su implacable asalto, su lengua recorriendo el duro pico, para luego tragárselo entero nuevamente, haciendo suaves y húmedos chasquidos que resonaron en la silenciosa tienda. Su otra teta estaba siendo abusada expertamente por sus dedos despiadados, girando y pellizcando, enviando deliciosos escalofríos a través de su centro. Jason continuó su implacable asalto de succión en el primer pecho, su boca caliente, sus labios masajeando la pulpa jugosa en el interior, arrastrando con fuerza, hasta que el pico fue un punto distendido y exquisitamente sensible. La cabeza de Raven cayó hacia atrás, sus suaves gemidos se hicieron más fuertes, MMMH, Jason, o MNGGHH, mientras su lengua salía como una lanza húmeda y áspera, lamiendo el pezón tenso e hinchado, para luego succionarlo más profundo, más fuerte, dentro de la oscura caverna de su boca. La sensación fue abrumadora, un placer crudo y primario que atravesó su núcleo más profundo. Él continuó chupando ferozmente, su pecho alegre y maduro desaparecía más en su boca con cada succión hambrienta, su pezón se volvía enorme y distendido bajo su implacable y húmeda atención, mientras que su otra mano,